Queridos maestros, bienvenidos a la capacitación de esta semana. Esta capacitación es una continuación de lo que empezamos a ver con el modelo básico de enseñanza de la semana pasada. La semana pasada vimos que el modelo básico consta de varios fundamentos. Son 5 fundamentos: entender el contexto y el contenido, identificar las doctrinas y los principios, entender esas doctrinas y principios, sentir la verdad y la importancia de las doctrinas y los principios y aplicar esas doctrinas y principios. Y repasamos e incluso practicamos lo que es entender el contexto y el contenido. El propósito de esta capacitación es repasar el identificar las doctrinas y los principios. El manual de la enseñanza y el aprendizaje del evangelio nos dice que entender el contexto, el contenido de las escrituras prepara a los alumnos y maestros a identificar los principios y las doctrinas que se hallan en el bloque de las escrituras. Entonces, lo que vimos la semana pasada es la preparación para que el alumno o el estudiante pueda identificar las doctrinas y los principios. También dice el manual que en ocasiones un autor de las escrituras declarará directamente el principio o doctrina que desea comunicar. Ejemplos, por ejemplo, cuando dice, al grado que guarde los mandamientos, prosperarás en la tierra. Ahí está declarado el principio, pero hay otros capítulos o bloques de las escrituras donde no se declara explícitamente. Dice, otras veces, por la forma en que son presentadas en el relato de las escrituras, esas verdades están simplemente implícitas. No son tan claras o tan fáciles de identificar, surgiendo la necesidad de expresar la enseñanza del evangelio en una sencilla declaración de la verdad. Y en eso consiste identificar las doctrinas y los principios, en expresar la enseñanza del evangelio en una sencilla declaración de la verdad. Y la pregunta que surge en cada uno de nosotros es, ¿qué puedo hacer para aprender a identificar principios y doctrinas en las escrituras? ¿O qué puedo hacer? Ese es el siguiente paso para ayudar a mis alumnos a que aprendan a identificar principios y doctrinas en las escrituras. Bueno, esas son algunas sugerencias. No son las únicas, hay más, pero esas son, con esto podríamos iniciar. Primero, hágase preguntas como, después de haber leído y de establecer el contexto y el contenido, hágase preguntas como, ¿cuál es la moraleja de esta historia o cuál es el propósito de esta historia? ¿Por qué piensa que el autor incluyó estos acontecimientos o pasajes? ¿Qué intentó enseñarnos el autor? ¿Cuáles son algunas de las verdades fundamentales que se enseñan en este pasaje? Y al hacer estas preguntas va a ser más fácil que podamos identificar esos principios o doctrinas que están en las escrituras. Aquí pongo algunas sugerencias. Generalmente cuando le decimos a un joven, ¿qué aprendemos? O en una clase, ¿qué aprendemos de este bloque de las escrituras? La respuesta es solo una palabra, la oración. Aprendemos de los profetas y está bien, pero cuando queremos identificar las doctrinas y los principios, una palabra no es suficiente. Entonces puse aquí, el principio y la doctrina no se compone por una sola palabra. Queremos algo más. Y el segundo párrafo dice, el principio y la doctrina sí es una frase completa. Generalmente contiene condiciones y consecuencias. Una manera fácil de escribir una doctrina, un principio de la forma así, entonces. Si yo pago mi diezmo, entonces se abrirán las ventanas de los cielos. ¿Sí? O debe de haber condiciones y consecuencias. Por ejemplo, cuando las personas oran, sienten la influencia del Espíritu Santo. La condición es que las personas oren y la consecuencia es que sientan la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea, hermanos y hermanas? Tiene que ver con entender el contexto y el contenido y después identificar las doctrinas y los principios. La primera tarea es cuando usted estudie las escrituras, su estudio personal, primeramente hágase preguntas para entender el contexto y el contenido. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos eran? ¿Dónde están? ¿En qué año? Pero después de haber establecido el contexto y el contenido y conocer un poco más el bloque de las escrituras, hágase preguntas como las que vimos en la diapositiva anterior para identificar las doctrinas y los principios. Eso es para que nosotros aprendamos a identificar doctrinas y principios. Pero el siguiente paso
es ayudemos a nuestros alumnos para que identifiquen doctrinas y principios. Entonces, al planear sus clases, formule preguntas para que los alumnos entiendan el contexto y el contenido. Y después formule preguntas para que ellos identifiquen las doctrinas y los principios y póngalo en práctica en las clases. Cuando tenga una clase con sus alumnos, haga esas preguntas para que ellos aprendan a identificar las doctrinas y los principios. Esperamos, hermanos y hermanas, que al poner estos fundamentos en práctica, su enseñanza pueda ser diferente y poco a poco, al incorporar el modelo básico de enseñanza, pueda tener un mejor resultado en la vida y en la aplicación de cada uno de sus alumnos. Gracias y esperamos que lo puedan poner en práctica.